Hoy vamos a hablar de uno de esos casos, de esos casos que son amargos, ¿vale? Y además se junta la amargura con algo muy hermoso, que es la Virgen Santísima, porque tenemos la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. Tenemos un santuario que mueve a millones de personas cada año, probablemente el santuario mariano que más millones de personas mueve anualmente. En este lugar santo encontramos la amargura. La amargura no viene de nuestra madre, la amargura no viene de la Santísima Virgen María, la amargura viene de hombres que no hacen lo que deberían hacer, teniendo en cuenta que son primero cristianos, segundo sacerdotes y en algunos casos quizá obispos o cardenales. Si callamos, si no decimos nada, damos manga ancha para que se continúe profanando el templo de Dios nuestro Señor dedicado a la Santísima Virgen de Guadalupe. El punto detonante de todo este asunto fue el pasado 24 de mayo, es decir, la fiesta de Pentecostés que apenas acabamos de vivir hace unos 10 días, donde el arzobispo primado de la Ciudad de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, hasta ahí la gente podría decir, bueno, pues no le veo ninguna particularidad a que pues el arzobispo ponga a un sacerdote al frente de la Basílica de Guadalupe. El problema y lo que nos trae este momento es que este sacerdote había sido destituido por el mismo cardenal Aguiar Retes apenas el 20 de septiembre pasado y se le había acusado de malversación de fondos, de desvío de recursos, de delincuencia y lavado de dinero y de intimidar a los mismos trabajadores de la basílica. Entonces, pues básicamente porque está todavía abierta bajo investigación tanto legal ante la justicia mexicana como tiene una investigación canónica abierta y además tiene una auditoría externa a las finanzas que él manejó porque él fue el rector de la Basílica de Guadalupe a partir del 20 de septiembre del 2023 al 20 de septiembre del 2025, 2 años exactos. Y pues fue destituido precisamente pues, por estas anomalías y el mal ejemplo que dio y el mal testimonio, y sin justificación y sin ninguna legalidad, el cardenal Aguiar Retes lo reinstala en su cargo de rector este domingo 24 de mayo, y eso contraviene no solamente el orden jurídico, sino además pues la recomendación directa que le había hecho tanto el nuncio apostólico en México, el arzobispo Joseph Spiteri, como el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el obispo Ramón Castro. Los dos le dijeron que no fuera a reinstalar a este sacerdote precisamente porque había sustento bastante sólido de las irregularidades que había cometido cuando estuvo como rector durante esos 2 años. El cardenal que hemos mencionado, el cardenal de Ciudad de México, Carlos Aguiar Retes. Este hombre en septiembre del año pasado quita al rector de la Basílica porque hay pruebas, no de quizá, pero pruebas de que este señor está robando básicamente dinero del santuario de la Virgen de Guadalupe, además con vinculaciones, parece ser, de este señor con el narcotráfico, además amenazando a los trabajadores de la Basílica, y finalmente este señor es destituido. Y en esta fiesta de Pentecostés, este señor, que no ha sido absuelto de nada, por tanto sigue con esos cargos, al menos esa investigación a nivel eclesiástica, es restituido de sus cargos. Y entonces, en esta segunda ocasión que es restituido, además parece ser que viene con fuerza armada a la Basílica, según me has comentado, Miguel, ¿es correcto? Con vigilantes armados en la Basílica de Guadalupe. Esto es lo que está sucediendo ahora. Papa Francisco nombró como arzobispo primado de la Ciudad de México al cardenal Carlos Aguiar Retes en diciembre de 2017 y él pues empieza su gobierno a partir de enero del 2018. Uno de sus primeros nombramientos, y muy importante, fue poner como
encargado de la parroquia de capuchinas dentro del conjunto guadalupano a un sacerdote llamado Efraín Hernández Díaz, de este individuo del que hemos estado hablando. Él venía de una parroquia pues muy pobre, lo trajo por la razón que sea, no sé en qué punto se conectaron, se conocieron, y le entrega el control de, bueno, no sé si, me imagino que tú has estado alguna vez o algunas en el santuario de la Basílica de Guadalupe, me imagino, pero para la gente que no haya estado ahí, es importante que sepan que el santuario es un conjunto de templos, no es solamente la basílica. La basílica pues es el templo nuevo y el más grande, pero hay templos anteriores y capillas que están desde 1531. O sea, bueno, sí, porque se construyeron a los días de que fue la aparición. Entonces, ahí se puede trazar toda la historia de cómo ha ido creciendo la devoción, si uno va viendo el tamaño de las capillas, cómo se fueron ampliando. A este sacerdote lo nombran al frente de la principal de estas capillas, donde se hacen los sacramentos, la mayoría de los sacramentos, y de ahí se controla una gran parte de los recursos de la Basílica de Guadalupe. Entonces, lo nombra, pues aparentemente sin ningún mérito previo, lo pone al frente de esa, y este sacerdote, en agradecimiento por haberlo puesto en esa parroquia, le hace un par de regalos tremendamente ostentosos al cardenal Aguiarretes. Le regala 2 camionetas blindadas. Y es importante hacer la mención de blindado porque tú sabes, porque es una noticia que desgraciadamente pues ha sido nota de primera línea de México en el mundo, pues que estamos inmersos en una situación de delincuencia descontrolada desde hace varios años. Entonces, bueno, pues el arzobispo quería tener 2 camionetas blindadas para él y su escolta, y cada una de estas camionetas pues tiene un valor, yo creo que alrededor de pues, más de unos $800,000, que serán unos 700,000 euros más o menos, para que tengas una idea, y le regaló 2. O sea, eso fue como agradecimiento por haberlo puesto ahí. Obviamente este sacerdote que venía de una parroquia pobre, pues evidentemente no contaba con los recursos para haberle dado un regalo de ese tamaño. Ese dinero salió de lo primero que le echó mano a los fondos de la basílica. Eso, además, el cardenal, cuando vio que pues este sacerdote pues estaba dándole este tipo de regalos, además, le empezó a dar de la parroquia un donativo mensual a las arcas de la Arquidiócesis de México estoy sacando aquí la cuenta mentalmente, pero pues más o menos para que tengas una idea, unos 10, 12 mil euros mensuales para las arcas de la arquidiócesis, solamente de esa parroquia. Es una cantidad, pues no sé si en Europa sea mucho dinero, pero aquí en México es una cantidad altísima, ¿no? Aquí es también, mucho dinero. Entonces, eso fue a partir de enero del 2018. En noviembre de ese mismo año, al ver la generosidad y cómo le estaba pagando los favores el cardenal Aguiarretes, pues lo nombra el encargado de las finanzas de toda la arquidiócesis, ya de toda la arquidiócesis. A partir de ese momento, ellos idean o elaboran un plan para implementar en todas las parroquias de la arquidiócesis a partir del 2019. Ese plan, los sacerdotes a los que les tocó recibir ese proyecto pastoral, entre comillas, lo calificaron y así quedó consignado en la prensa. O sea, no son palabras mías, sino son palabras de los propios sacerdotes, que era un plan de extorsión y de lo que en México se conoce, no sé si en Europa existe ese término, de cobro de piso. El cobro de piso en México significa un impuesto que la delincuencia organizada le pone a todos los comercios y negocios, y llegan y te dicen, ¿sabes qué? Para que no te mate, me tienes que dar una cuota mensual de X cantidad de dinero. Y si no me la das, pues te mato. Si me la das, no te mato. Pero eso ha llevado a la quiebra a miles y miles de negocios en todo el país. Bueno, ese esquema, que es una extorsión ilegal, es exactamente lo que impuso el arzobispo primado junto con su secretario de Finanzas. ¿Y por qué lo hicieron? Precisamente pues para llenarse los bolsillos, porque no iban a hacer miles y miles de obras de caridad, sino simplemente lo querían usar de manera discrecional. Los sacerdotes se quejaron
y presentaron todo tipo de quejas, lo denunciaron, no estuvieron de acuerdo, en fin, pues hubo muchísimo rechazo a este proyecto porque les imponían cuotas muy altas. Esa imagen, qué bueno que la pones, porque estas acciones ilegales y arbitrarias del cardenal Aguiar Retes las hizo porque era íntimo amigo del Papa Francisco y se sentía total y absolutamente protegido por él. Por eso él no tenía empacho en imponer sus leyes, sus reglas. Él estuvo al frente como director de finanzas de noviembre del 2018 a noviembre de 2023 durante 5 años. En octubre, noviembre del 2023, este señor Efraín, en septiembre, es nombrado rector de la Basílica de Guadalupe. Para que sea rector, tenía que ser miembro del Cabildo guadalupano. El Cabildo es un cuerpo colegiado de sacerdotes que se les da el nombramiento de monseñor y se les incluye en el Cabildo por una trayectoria pastoral destacada o intelectual al servicio pues, de la Iglesia de México o de la Iglesia Universal, y es como un nombramiento y además es un nombramiento vitalicio. Y ellos son los que, es como el cuerpo que gobierna la Basílica de Guadalupe. Desde que se fundó la Basílica en 1531, o sea, desde que empezó pues las primeras capillas, el cuerpo que resguardaba, es decir, el cuerpo de sacerdotes que resguardaba la tilma de Juan Diego, pues siempre fue autónomo. Durante 5 siglos fue autónomo y el Vaticano así lo respetó, como si fuera una abadía. Pero en 1996, el que en ese momento era el abad, era un señor que se apellidaba Schulenburg. Von Schulenburg era un pues noble alemán que no sé cómo, bueno, de ascendencia alemana, que estaba ahí como parte del colegio de los, en el colegio guadalupano, en el Cabildo, pero resulta que él puso en duda la existencia de Juan Diego, pero estamos hablando, en 1996, es hace 30 años exactamente, estaba en proceso de canonización Juan Diego. Entonces, que el encargado de la basílica pusiera en duda la existencia real como persona física de Juan Diego, evidentemente metió a la iglesia en una crisis gigantesca y además en un problema de credibilidad, porque era el Papa Juan Pablo II el que quería canonizar a Juan Diego. A raíz de esto, el Papa lo liquidó, lo echó, porque además este señor había hecho una ostentación de una vida de multimillonario usando los recursos de la Basílica de Guadalupe. Entonces lo quitan, lo retiran, y para evitar que volviera a pasar una anomalía así, el Papa Juan Pablo II edita o promueve un reglamento interno para la Basílica en el cual establece que ya iba a dejar de ser una abadía independiente y que se iba a convertir en un templo que iba a estar bajo el resguardo de la Arquidiócesis Primada de la Ciudad de México, pero vigilada también por el consejo, digamos, la presidencia del Episcopado Mexicano y de la Nunciatura Apostólica. Entonces, para nombrar un rector se tiene que elegir dentro del Cabildo guadalupano, pero además tiene que contar con el aval, con el beneplácito tanto de la presidencia del Episcopado Mexicano como del Nuncio Apostólico. Pero el cardenal Aguiar Retes pues simplemente decidió nombrar a este señor que le había sido tan útil como ecónomo de la arquidiócesis y lo impuso como rector de la basílica. Obviamente el cabildo pues no estuvo de acuerdo, pero no tuvieron forma de impedirlo. Estuvo 2 años al frente, pero a partir de que llegó empezó a hacer todo tipo de anomalías y malos manejos de los recursos en la basílica. Incluso yo creo que de las cosas más graves que él hizo fue, bueno, no sé si lo sabes o la gente que nos haga favor de vernos, si tú has visto la imagen de la tilma de Juan Diego, el original, pues da hacia el interior de la basílica, pero en la parte de atrás hay una habitación que se le llama camerín. Ese camerín es una habitación privada a la cual nadie tiene acceso y solamente se abre cuando viene el Papa o algún dignatario, algún presidente o algo que quiere hacer una visita privada. La tilma, que está, digamos, así, viendo hacia la gente, se gira y queda de espaldas para que quede viendo hacia adentro del camerín. Pero es algo excepcional.
Bueno, pues este rector empezó a vender visitas VIP a gente que lo quisiera pagar. Así, tal cual. Tú llegas, oye, yo quiero pagar por entrar a ver a la Virgen. Sí, no importa si eras un delincuente, si eras un político, no importa si ibas a hacer algún acto de falta de respeto. O sea, si tú pagabas, entrabas. El tema es que, pues obviamente, la tilma, tú lo sabes que es un tejido hecho con fibras naturales, que de hecho, pues no debería ni de existir porque naturalmente ya se hubiera desbaratado. Entonces es muy delicada y se le tiene que mantener bajo condiciones muy estrictas de cuidado. Y el hecho de estar abriendo y cerrando y abriendo y cerrando y moviéndola y girándola, pues provoca vibraciones que pueden dañar de manera irreparable el ayate, porque es el original. O sea, para que la gente sepa que no es que esté una copia, no, ese es el original que traía colgado al cuello Juan Diego y ahí se estampó la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues así como eso empezó a darse una serie de actos irregulares donde, por ejemplo, a partir de que él toma la rectoría de la Basílica de Guadalupe, los donativos internacionales se desplomaron en un 90%. Tú dices, qué raro, porque la gente seguía yendo y seguía donando con la misma generosidad. Pero como que de un día a otro, por decirte algo, es una cifra, no estoy diciendo que es una cifra exacta, simplemente por poner un ejemplo, se estaban recibiendo de donativos internacionales al mes 100,000 euros y cuando él toma la rectoría, pues bajó de 100,000 a 10,000 euros, así de golpe. ¿Y dónde quedaron esos otros 90,000? O el otro 90%, para no poner una cifra, el otro 90%, pues quién sabe, ¿no? Nadie sabía dónde estaba. Los miembros del Cabildo empezaron a registrar todo ese tipo de cosas irregulares que se estaban dando y abusos y juntaron como un expediente y al final pues eran pruebas contundentes del mal manejo que se estaba dando, además de que este señor empezó a meter gente también, como lo hizo en este último nombramiento, empezó a meter gente armada de mal aspecto y que todo el mundo se daba cuenta que era pues delincuentes que lo estaban cuidando. Y además, posiblemente empezó a darse un esquema de lavado de dinero. Cuando digo posiblemente no es porque yo tenga dudas. Estoy hablando en un lenguaje jurídico que me lo exige la ley mexicana, donde tenemos que presumir, o sea, creer que es posible que se haya cometido el delito, aunque no tengamos duda de ello. Pero como no se ha emitido una sentencia, tenemos que hablar en estos términos. No estoy hablando en términos ambiguos de que yo tenga dudas de que se hayan hecho, no. Simplemente estoy teniendo que usar los términos jurídicos que nos exige la ley mexicana. Entonces, presumiblemente, estaba haciéndose un esquema de lavado de dinero de grupos del narcotráfico dentro de la Basílica de Guadalupe. Bueno, auspiciado por este señor. Todas estas irregularidades, pues, conformaron un expediente y, pues, alguien, quizá fuera de la Basílica, no sé de qué manera, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, es decir, la Fiscalía, ¿no?, nacional, y al tener el suficiente argumento se dicta o se emite una orden de aprehensión contra este sacerdote. Esa orden de aprehensión se da en agosto del 2025 y le avisaron a este señor que había una orden y que lo iban a detener y él se desapareció de un día para otro. O sea, en una noche se despidió, que pasen buenas noches, y al día siguiente ya nadie supo de él. O sea, se fue en la madrugada. Y en la mañana lo fueron a buscar y ya no estaba. Y nadie supo dónde estaba, ni a dónde se había ido, ni qué había sido de él. Y se desapareció durante más de un mes que nadie supo de él. En septiembre volvieron a tener noticias suyas porque publicó fotos que andaba de paseo pues allá por tu tierra en España, porque había ido a hacer un hermanamiento del santuario de Guadalupe con algún santuario en España, ¿no? Pero la realidad es que eso, pues me imagino que la gente en España quizá no sé si lo sepa o no, pero México y España no tienen un acuerdo bilateral de extradición. Por eso, desgraciadamente, España se ha convertido en el refugio de los delincuentes mexicanos. O sea, cualquier delincuente mexicano que quiere huir de la acción de la justicia se va a refugiar a España porque saben que allá no lo van a detener, porque mientras no cometa un delito allá, pues no lo pueden detener, porque las acciones penales de México no tienen pues validez en España, ¿no? Entonces este señor se fue para allá a esconder. Entonces el Cabildo, ante la ausencia y al ver todas las irregularidades, y además un dato importante, a partir de que este señor se fue,
los donativos, de manera absolutamente milagrosa, regresaron, se multiplicaron por 9, es decir, de esos 10,000 euros que estaban cayendo al mes, por decir algo, regresaron a ser 100,000, o sea, en cuanto él estuvo ausente. ¿Qué significa? Que esa mano que se los estaba llevando, el 90%, pues ya no estaba ahí. Con todo este argumento, el Cabildo guadalupano le presenta una carta formal y una queja y una denuncia al arzobispo primado de México, exigiéndole pues una respuesta también por escrito. El arzobispo tuvo que fijar una postura, reconocer que la información que le estaban aportando era lo suficientemente sólida y no tuvo más remedio que abrirle un proceso de investigación canónico por malos usos usos de los recursos de la basílica. Eso fue a partir de, la respuesta vino el 20 de septiembre del 2025 y el cardenal emite 2 decretos. Uno era para retirarlo, quitarle la rectoría a este sacerdote y el segundo era para expulsarlo del Cabildo guadalupano. A partir de octubre, el arzobispo empezó a manipular la investigación para tratar de bajar la gravedad de los hechos y tratando de exculpar a su protegido y a su aliado. A partir de, pues en octubre también se dio una reunión entre el Cabildo guadalupano con el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde estaba el cardenal Aguirretes y además estaba el nuncio apostólico, y le presentaron los mismos información y ellos vieron que era un caso gravísimo. Por lo tanto, el nuncio apostólico informó de esta situación irregular al Papa León XIV y además decidieron contratar una empresa externa para que hiciera una auditoría a las cuentas que estaba llevando este señor. Esa empresa se llama Deloitte, es una empresa pues muy prestigiosa y pues ellos hicieron toda una investigación junto y en paralelo a la investigación canónica. Entonces, a partir de 2026, pues esta investigación pues continuó y sin que se hubiera cerrado ni la auditoría ni la investigación canónica, llegamos al 24 de mayo, donde el cardenal Aguirretes, que es el inicio de esta plática, reinstala de manera ilegal, dictatorial y nada, ¿cuál era la palabra que usaba el Papa Francisco? Nada sinodal, porque lo impuso de manera totalmente arbitraria. A este delincuente o presunto delincuente lo reinstala en el Cabildo y además le vuelve a dar el nombramiento de rector. Eso es ilegal, eso está mal y no tiene ningún sustento porque no sustentó el regreso de este señor con pruebas que lo exculparan. Y el Cabildo guadalupano le dijo, bueno, denos los resultados de la auditoría y los resultados de la investigación canónica para ver si realmente pues es digno de regresar a este santuario, ¿no? Y el cardenal dijo pues que no les iba a presentar nada, pero al mismo tiempo dijo que no se habían encontrado faltas graves, por lo tanto iba a regresar. Esta situación pues ha abierto, por supuesto, una irregularidad, porque además el cardenal Aguirretes aprovechó la ausencia del nuncio apostólico que estaba de vacaciones en su tierra, en Malta, y además el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano pues estaba en su diócesis de origen, entonces tampoco estaba en la Ciudad de México, y aprovechando la ausencia de ambos, da este golpe de estado dentro del Cabildo guadalupano y de la Basílica. Pues cuando vino la presión del Cabildo, pues el cardenal les dijo, bueno, pero va a ser algo temporal, nada más va a estar quizá un mes y ya. Ese mes va a ser tiempo suficiente para que este señor destruya todo tipo de evidencias, documentos, que además ya lo había hecho. De hecho, cuando se fugó a España, se llevó archivos, documentos y estados de cuenta que evidentemente no se tenía que haber sacado de las oficinas de la Basílica. Entonces, pues es un delincuente en toda regla que está protegido por el cardenal Aguirretes. Pero el Papa León pues sabe de esto. Y además, lo más importante, o dentro de lo más importante, es que el cardenal Aguirretes pues, presentó su renuncia por edad al Papa Francisco en enero del 2025, es decir, tiene 1 año y medio
de tiempo extra en la arquidiócesis y está aprovechando estos últimos meses o el tiempo que le quede, pues para terminar de hacer todo tipo de obras que no tienen nada que ver con su labor pastoral, y pues está dejando un rastro criminal detrás de él en el sentido de los delitos que se están cometiendo, ¿no? Entonces, es una situación muy grave. Mira, hay un dato ahí muy importante, qué bueno que lo mencionas porque es cierto y no quiero omitirlo. Cuando entró de rector este señor, el mismo cabildo, pues dándole como un voto de confianza, le dijeron, hay un grupo de personas dentro de la Basílica de los Trabajadores, o sea, no sacerdotes, sino trabajadores que están pues robando dinero. Sabemos que lo están haciendo. Los denunciaron por nombre y todo. Entonces el rector, este delincuente que estamos hablando, les agradeció, dijo, no, qué barbaridad, no, vamos a poner un remedio. Y él contrató a un supuesto exmilitar. Digo supuesto porque pues no me consta que haya sido militar, pero él lo presentó como que había sido militar, en retiro, que se dedicaba a la seguridad privada. Él llega con un grupo y corre literalmente o echa a estas personas que estaban robando dinero. Bueno, pues después se supo que este señor era miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, el que metieron a cuidar las finanzas. Bueno, este señor ya lo mataron precisamente por andar pues en malos pasos, ¿no? No sé cuándo, ni cómo, ni en qué circunstancias. Pero el mismo arzobispo, cuando se le informó que este señor que andaba armado y que parecía de la delincuencia había sido el que había metido el rector, el mismo arzobispo, pues también como tratando de justificarse, tocó base, como decimos en México, es decir, pidió el apoyo del gobierno federal de México para pedir una investigación sobre este señor. Y le dijeron que efectivamente pues lo tenían en el banco de datos de que era gente relacionada con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces el cardenal, no, qué barbaridad, no, pues no, qué bueno que hay que correrlo y todo. Pero ellos saben y están involucrados. Ahora, sabes que dentro de unos días se va a inaugurar la Copa del Mundo aquí en México. Sí. Va a ser un mundial que se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México. Pero el juego inaugural es en el famoso y mítico e histórico Estadio Azteca, que por tercera vez va a recibir, va a ser el único estadio en el mundo que va a tener una inauguración de mundial. Bueno, pues resulta que este secretario de Finanzas del cardenal Retes, en agradecimiento porque lo había puesto en ese cargo, ¿sabes qué le dio de regalo? Ya te había comentado lo de las camionetas blindadas, pero le dio otro regalo, igual de generoso. Le regaló un palco en el Estadio Azteca. Bueno, ese palco tiene un valor aproximado, más o menos, para que tengas una idea, como de 1,5 millones de euros es lo que cuesta. Se lo regaló porque el equipo que juega ahí, que es el equipo pues más importante no sé si más importante, pero cuando es de la Ciudad de México sí, y el cardenal pues es un fanático de ese equipo de fútbol. Entonces le regalaron ese tipo, para que tengas una idea de la superficialidad con la que se manejan estas cosas. Hay una petición que se subió a Citizen Go, que creo que te la mandé, me parece, para que si pudieras hacer favor de subirla a la descripción de este video o a tu canal o a los videos que hagas, para que la gente se pueda sumar. Es una petición que va dirigida al Papa León XIV, pero el correo al que se le está enviando todas las firmas va dirigido a la Nunciatura Apostólica en México, es decir, para que le llegue, es que era el punto de encuentro entre la Iglesia de México y el Vaticano. Entonces, pues se eligió que fuera la Nunciatura el destino de todas las peticiones, pero va solicitando al Papa León que tome cartas en el asunto y que ponga un remedio a esta anomalía. Pero quiero que la gente no se quede con una mala imagen ni del santuario, por supuesto, ni de los demás pastores, porque así como hay 2 malos, hay otros 12 buenos dentro del cabildo. O sea, esa es la proporción. Había 11 apóstoles buenos y 1 malo. Pues esa es más o menos la proporción, y a lo mejor es hasta menor, de los sacerdotes santos contra los sacerdotes que pues desvían el camino, ¿no? Las firmas. Yo voy a poner en la descripción el enlace que tú me has enviado para que la gente firme. Entonces, vamos a intentar que
que firme, porque como tú dices, creo que llega la anunciatura, es decir, es la anunciatura la que va a recibir pues 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 100.000 firmas, ¿no? Entonces vamos a hacer que mucha gente firme, que compartan este vídeo y que compartan el enlace para firmar, para que sean miles de firmas las que lleguen y no solo se saquen de en medio a estas personas, sino que, como decíamos, traigan a personas, no pedimos santos, que si son santos mejor, que tengan fe católica.